No todo acto médico es certero ni está basado en los 4 principios médicos. La responsabilidad es compartida tanto médico-paciente. Acompáñame en esta maravillosa entrevista con el doctor Salvador Alonso Sánchez con las controversias actuales de la atención médica. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Desayuno para tu Mente con Ceci Landeros, un espacio en el que siempre tienes reservado un lugar para alimentar tu alma, fortalecer tu espíritu y vivir mejor cada día. Y para ello, en este rico desayuno, contamos con la presencia del doctor Salvador Alonso Sánchez, un médico anestesiólogo desde 1976. Inició su especialidad en el 77, entonces tiene experiencia desde 1980. Fue catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por 32 años y inició su carrera de Derecho, que la concluyó en el 2010. Bienvenido, es un honor para mí contar contigo. Por favor, Salvador, gracias por estar aquí. Hombre, gracias por la invitación, Ceci. Es un placer para mí que nos des este espacio, este tiempo. Es bueno para la gente y bueno, pues muy agradecido. Bueno, pues entonces para ello, en este rico desayuno vamos a contar con la frutita, que es el tema. El tema que lo estuvimos platicando días antes, las controversias actuales de la atención médica. Dime, ¿por qué te interesó ese tema? Bueno, mira, en parte porque en el momento en que yo decido estudiar Derecho, resulta que en el país había una demanda de tipo social enorme. Muchos juzgados en todo el territorio nacional estaban atiborrados de carpetas de investigación y de procesos judiciales en contra de malpráctica médica. Un cambio, fue como o sea, antes no se veía tanto y de repente fue un boom. No, se fue acumulando con el tiempo. Es que había mañas y malos conceptos también por parte del gremio médico. Te voy a contar uno que era muy contado cuando yo era estudiante de medicina, donde se decía, muerto el perro, se acabó la rabia. Muerto el paciente, ya se acabó la controversia. Era un error. ¿Y eso se decía en qué Sí, tiempos? ¿En los 50? En los 70s. En los 70s. Los 70s y de los 70s para atrás. Era un eslogan era un principio muy determinante en la actividad médica de aquellos tiempos. Oye, pues entonces fíjate, cuando yo inicio mi carrera de Derecho, se hablaba de que decían, es que los abogados es la peor profesión. Es cierto. Y yo les decía, es la peor profesión, pero bueno, pero nosotros, si tienes un error o no haces bien tu trabajo, pues se van a la cárcel. Pero los doctores los matan. Entonces, yo creo que por ahí debe haber salido mi idea. Bueno. En fin. Eso que la peor profesión es el abogado, yo tampoco estoy de acuerdo con eso. Ya que estudié yo Derecho, quiero comentarte que al principio para mí era como combinar el agua con el aceite. Decirlo coloquialmente de esta manera, porque no entraba en mi mente y en mi persona la posibilidad de encuadrar el derecho con la medicina. Estaba totalmente equivocado. El derecho es aplicable para cualquier actividad del ser humano. Claro, yo les digo que la deben de meter en todas las profesiones, porque todos necesitamos eso. Y hay desafortunadamente también tengo que confesarlo, existe un gran desconocimiento de aspectos jurídicos básicos por parte del gremio médico hacia su profesión y hacia la gente. No existe realmente un consenso general. Ha fallado mucho, tanto las escuelas de medicina en el país, con respecto a la incentiva de darles dentro de su plan de estudios materias afines a la cuestión jurídica y sobre todo a principios éticos y morales del ejercicio profesional médico. Y esos principios son los que me comentabas, que son 4 principios éticos morales del ejercicio de la profesión médica. ¿Cuáles son? Mira, el primero es el no maleficencia.
No maleficencia viene derivado de un principio jurídico latino del derecho romano, primum non nocere. Primum non nocere es primero no dañar. Entonces, el primer principio para el médico es el de no maleficencia, que significa no dañar a tu paciente, pero también hay que ser exactos en el sentido de que cualquier acto médico, vaya, yo te pongo una venoclisis y ya estoy invadiendo tu cuerpo, ya estoy invadiendo tu sistema venoso y ya estoy provocando un daño. O sea, que es algo que se da. Sí, es inherente. Es inherente, sin embargo es necesario hacérselo ver al médico una y otra vez, porque de todas maneras, aunque pique a su paciente en forma cotidiana para ponerle venoclisis, implica de que uno, al abordar el cuerpo humano de otro ser humano, válgase la redundancia, válgase la expresión tal como lo acabo de mencionar, el médico tiene la obligación siempre de tomar en cuenta lo primero que debo de hacer con mi paciente es no dañarlo. Ok. A veces será imposible. Pero pues ya por lo menos inicias con la intención de cuidarlo. El segundo principio es el de beneficencia. ¿En qué significa? Yo con mi acto médico, vaya, yo soy anestesiólogo, yo lo que quiero es que mi paciente a la hora de estar en el quirófano esté estable con todas sus constantes vitales y que el cirujano haga su trabajo lo más óptimo posible y mi acto médico sea también lo más óptimo posible para que tengamos un posible resultado satisfactorio, tanto para el paciente como para nosotros. Ok. Entonces, el segundo principio es el de beneficencia, buscando siempre el mayor beneficio posible al paciente. Perfecto. El tercer principio es el de autonomía, y este es muy interesante. El de autonomía quiere decir que tú eres mi paciente, tú vas a ser sometida a un acto médico quirúrgico. Yo como anestesiólogo tengo la obligación de checarte médicamente antes de tu cirugía y explicarte, bueno, tú tienes esta patología, tienes este diagnóstico, se te va a practicar tal cirugía, determinado tipo de cirugía. Este tipo de cirugía, combinado con los anestésicos que yo te voy a aplicar, tienen estos riesgos. O sea, es información. Sí, es información. Tienen estos riesgos, tiene este pronóstico, pero también tiene este posible beneficio para tu persona. Ok. Un ejemplo, Dios no lo quiera, pero supongamos que tienes un tumor de ovario. Tú eres hembra, tú eres mujer, tienes un tumor de ovario, se te tiene que extirpar, porque sabemos que las bolas dentro del cuerpo, si no se quitan a tiempo, pueden ser malignas. Claro. Incluso esa bola que se te va a quitar, se tiene que estudiar y el patólogo está obligado a determinar qué tipo de tumor es. Si es benigno o es maligno. Ajá. Y si es maligno, qué tipo de tumor es, qué tipo de apellido es y en qué estadio está. Yo como anestesiólogo te tengo que decir, se te va a quitar este tumor, pero resulta que tu tumor está muy grande y está invadiendo territorios adyacentes que pueden a la hora de hacer la disección traer complicaciones en el transoperatorio como un sangrado, un sangrado masivo. Yo tengo la obligación como médico de decirte que ese riesgo existe. Entonces el paciente en turno, al estar enterado de toda su patología, de sus riesgos, del procedimiento que va a ser aplicado en su persona, del pronóstico, de los beneficios posibles con el acto médico que se va a aplicar, el paciente tiene la libertad de decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Si estoy de acuerdo, le estás dando el aval al team quirúrgico, a todo el grupo médico, para que se lleve a cabo dicho acto médico. Si no estás de acuerdo, estás rechazando esa posibilidad terapéutica. Pero es tu libertad. Claro. Es tu libertad la que está diciendo, yo no quiero eso. Perfecto. Entonces, el derecho de autonomía implícitamente va en el sentido de que el paciente
fue informado en tiempo, en forma y con veracidad de lo que se le va a hacer. Ok. Ese es el tercer principio médico. El cuarto es todavía más complejo. Es el de justicia. Justicia es un término que tú y yo sabemos, es darle a cada quien lo que merece. Es un principio Sí, lo que le corresponde. de derecho. Sí. Un derechohabiente del Seguro Social, te lo pongo en este contexto. Un derechohabiente del Seguro Social actualmente llega con un cuadro apendicular, llega con una apendicitis, a una sala de urgencias de la clínica 2 a la 3, la que le corresponda. Llega a sala de urgencias. Y resulta que la sala de urgencias, en la actualidad, está atiborrada de pacientes y le dan como cuando tú llegas al banco una fichita, te toca la ficha 80 y resulta que hay 80 pacientes antes que tú a ser atendidos. Y resulta que el paciente va desarrollando, conforme va pasando el tiempo, minutos y horas que son preciosas para la atención oportuna, resulta que se están perdiendo. El paciente está ahí desarrollando una apendicitis que cuando le toque su turno, a lo mejor ya ese apéndice ya se perforó. Por las horas de evolución que tuvo que estar esperando para ser atendido. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde queda el concepto de justicia? El derechohabiente que como trabajador paga sus cuotas, bueno, su Claro. patrón, las cuotas obrero-patronales que se pagan para tener cobertura de atención médica supuestamente digna y de acuerdo a un nivel como de Dinamarca. Ahora, en base a esos 4 principios, Salvador, yo me entro en lo que yo, pues, en lo que son mis dudas, mis cuestiones más profundas del ser en cuanto a ver, si a un paciente le das esa información de ese principio, ¿no estás también como quizá metiéndole en ese futuro miedo, esa angustia? Porque como tiene tanta información, a veces tanta información no es buena, creo yo, porque a veces, sobre todo en cuestiones de que hay este riesgo, yo te voy a decir por qué. Si te dan tanta información, entonces abres un campo infinito de posibilidades. Y luego no sabes si esta persona la puede digerir, si tiene la capacidad emocional de digerirlo, si tiene una mente serena y tranquila y vive en estado zen, ¿no? Otra, en cuanto a esa información. Mi mamá tuvo Parkinson juvenil. Ella se metió a investigar y tenía tanta información que en vez de ayudarla... Se empantanó. Sí, y bueno, pues eligió irse a otro plano, ¿no? Entonces yo digo, ¿estarán preparados el mundo, la humanidad a la que se le informa para que se le dé toda la información y que no le vaya a afectar y luego digan, es que fue el paciente? ¿Será el paciente o será lo que la mente le metimos al paciente? Es un tema bastante complejo. Mira, hay una circunstancia que el médico no puede hacer a un lado. Vaya, imagínate un médico oncólogo en donde llega el paciente o la paciente y resulta que trae un cáncer avanzado, en donde ya tal vez la carrera alopática de medicina científica basada en evidencias ya esté rebasada para alcanzar una posible curación. ¿El médico qué va a hacer ante una circunstancia así? ¿Va a hablar con la verdad o le va a dorar la píldora al paciente por petición de la familia, a sabiendas de que la familia ya estuvo enterada, ya sabe que prácticamente está en fase terminal su familiar y que no hay gran cosa que hacerle? El médico tiene la obligación de hablar con la verdad. Aunque pueda ser que no sea eso el pronóstico. Aunque sea que no sea ese pronóstico. El médico siempre, por principio ético, por honestidad, por transparencia, a propósito de lo que estamos viviendo políticamente en la actualidad hoy en día, con lo del INAE, el Senado y todo lo demás, que es una vergüenza. Dicho sea de paso, como han manejado las cosas, esta cuarta transformación, no me voy a meter en el asunto político, pero a mí no me gusta lo que estoy viendo como ciudadano. Bueno, como paciente no me gustaría que me mintieran. Ya, o sea, que me digan la información desde el punto de vista médico, científico y ya, pero yo creo que digo,
ya lo dejamos al paciente que vaya teniendo la capacidad para Hay aceptarlo. una circunstancia con respecto a los médicos. El cómo decir una verdad. Exacto, yo creo que ahí le das en el clavo. El cómo. Sí. El cómo. Y el médico debe ser un psicólogo en turno. Sí. Debe visualizar hasta el comportamiento corporal de su paciente y de su familia. Hay familiares, hay pacientes que llegan con la espada desenvainada. El médico debe de tener la capacidad de sopesar eso, de rebasar esa circunstancia, que no lo invada psicológicamente a él y tener una gran capacidad de empatía. Y la empatía consiste en entender las circunstancias de la contraparte. Que sea un rancherito, que no entienda ni siquiera que le están haciendo preguntas muy precisas y concisas, en donde hay que estarle dando poco a poco la vuelta. Dice la Organización Mundial de la Salud que para llegar a un diagnóstico clínico en tu consulta, ya más o menos correcto, debes de tardar 30 minutos con tu paciente. Ah, sí. 30 minutos. Imagínate los pacientes del Seguro Social. No, hombre, 5 minutos y vámonos. Next. Pero fíjate que yo creo que le acabas de dar algo en el básico. ¿Les dan en la carrera de medicina psicología? Sí, hay psicología médica, pero muy superficial. Ok. Sí, nos enclavamos más hacia la patología, cosa que no debe de ser, porque al individuo hay que agarrarlo en su totalidad, no nada más es cuerpo físico. Pero ¿cuánto tiempo se tiene con esa forma de pensamiento? Y a mí, yo como te dije antes de vernos aquí, o sea, tú tienes un conocimiento médico, una experiencia médica y en una transformación del mundo donde ya puedes decir que hay que verlo en su totalidad. Sí. Pero yo simplemente, y no te voy a decir muy lejos, yo en el 2019 fui con un médico a que me diera un diagnóstico. Yo no creo en los pronósticos porque yo elijo lo que va a pasar, pero voy por diagnóstico, quiero saber qué me está pasando, ¿no? Tú eres el sabio en cuanto a tu técnica, a tu área, voy a que tú me des esa información. Y él, o sea, de entrada ni siquiera me recibe él, o sea, me recibe el ayudante. Y luego ya llega con él, y ya llego ya con él, entonces estás toda sentada, aparte tú te sientes todo así como, pues a ver qué me dicen, como en la silla de los acusados, y luego, como si yo no estuviera, ¿qué es lo que reporta la paciente? Ni nombre tenía yo, bla, 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 y ya, bueno, muy bien, y yo así como, aquí estoy, o sea, porque hablan como de mí, como si no estuviera, pero aquí estoy. Nunca me sentí como que me vean como persona, como un ser, como que era un caso más. Dije, no, hombre, pues si no, esto no es una abogacía. Le dije, esto es un ser humano que está aquí enfrente de ti, que no sabe qué tiene y que tiene dolores. Y llega, usted puede tener esto, esto, esto y esto. Mira, afortunadamente, Salvador, yo no tengo, o sea, no me dejo llevar por los diagnósticos de los doctores. Y tengo, pues, creo que estudios y capacidad para conocerme cada vez más yo, porque eso es lo que es mi labor aquí en este mundo. Y yo, muy bien, me da 4 diagnósticos terribles, que yo salgo de ahí y dije, ¿esto fue bueno o fue malo? Lupus, Lyme, esclerosis múltiple o artritis reumatoide. Y yo te dije, no quiero ninguno. Pero en primera, si no sabes qué tiene con certeza, ¿por qué le das a una paciente un posible diagnóstico? Él no sabía que yo tenía la capacidad emocional, mental, de poder decir, a ver, no me creo nada de esto, que eso es lo que yo sugeriría a todos los que vayan con médicos. A ver, te da la información, espérame. Ok, la recibo, pero tienen un poder los médicos, Salvador. Tienen un poder de que la gente confía al 100 como Dios. O sea, entonces tienes una gran responsabilidad como médico y que te vean como un todo, no como un caso, que te vean como una persona. Le acabas de dar en el clavo, o sea, 30 minutos. Este doctor en Monterrey ni siquiera me dio 30 minutos y a los 15 días, a 8 días, 10 días, me dio el diagnóstico y ni siquiera me vio cuando me lo dio. Y le dije, espéreme, yo tengo que ir a verlo. No tengo vacaciones. Decían que en Lyme era así, como tú acabas de mencionar de los que están en el seguro esperando y que no sabes qué pasa. Decían que eso pasaba con el Lyme, que cada día era importantísimo, porque era una bacteria, virus, llámale lo que quieras, porque yo no sé ni qué sea, pero una espirocueta que navega por toda tu sangre y que puede llegar rápido o lento, no sé. Entonces yo dije, espérame. Es una enfermedad de la garrapata. Exacto, pero a lo que voy es, ¿qué importancia de ustedes como médicos?
que nos vean como un todo, porque la emoción y la mente van a afectar en positivo o en negativo. Sí, mira, afortunadamente, bueno, yo voy a hablar de mi caso en lo particular, de cuando yo fui estudiante de medicina. Yo estudié en la UNAM, soy puma de naturaleza. ¿Sí? Y en el cuarto año de medicina, efectivamente, cuando llevamos psiquiatría y llevamos otras materias más o menos avanzadas con respecto al tratamiento médico integral del paciente, evidentemente ya nos conducían de centrarnos y ver al paciente como un todo. Pero esa experiencia, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Cuando tú empiezas a estar ya en tus prácticas cotidianas hospitalarias, como cuando entras al internado de pregrado, luego al servicio social, y luego ya la especialidad, que es cuando ya empiezas a tener realmente el contacto real con tus pacientes, y en ese sentido y en ese contexto, en ese orden de ideas, con respecto a abarcarlos como un todo, y no como una cosa de una enfermedad de Lyme. Todos sabemos, bueno, los médicos, sabemos que esto es producido por garrapatas y solamente en determinadas zonas, por ejemplo en Estados Unidos, en Colorado, por las montañas rocallosas, ¿sí? Pues en fin. En Texas. En Texas, en fin, es más hacia el norte, esta enfermedad que hacia las zonas tropicales, Sí. pero se dan. Sí. También se da en Sudamérica, la enfermedad de Lyme. Pues ya se da en todos lados. La cuestión es de que al paciente, efectivamente, si tú como médico respetas esos 4 principios básicos del ejercicio profesional, estarás conduciéndote invariablemente a tratar a tu paciente como si fuera un familiar tuyo. Cuando tú tratas a un paciente como si fuera algo tuyo, claro, desvinculando la cuestión emocional, porque no te puedes meter emocionalmente con la circunstancia del paciente, si no terminarías como Magdalena en todos los casos. No, claro, es como yo como psicoterapeuta, o sea, si yo me meto en la problema de todo el mundo... Pues si tú respetas esos 4 principios, vas de gane en cuanto a una cosa que es bien básica en la relación médico-paciente, la confianza. Básico. La confianza. La confianza no nace por arte de magia en una entrevista. Ni tú como psicoterapeuta, ni yo como médico anestesiólogo. La confianza no me la voy a ganar nada más porque me vean la cara. No, tiene que haber una comunicación. Sí. Y esta comunicación, si es empática y es con respeto, cosa que a veces se pierde en la relación médico-paciente. A propósito de lo que tú me decías, si se pierde, no va a existir confianza, va a existir suspicacia de por medio. Y si no se aclararon con punto y coma, riesgos, pronóstico y una serie de cosas con respecto a todo lo que implica un acto médico, si existe un mal resultado, evidentemente le van a hacer ruido al médico. No, y ¿sabes qué? Le acabas de dar en el clavo, confianza. Tenemos que generar confianza y eso se siente. Y es que vas a acompañar al paciente en su proceso. Tú me decías también sobre, definición de acto médico y la responsabilidad médica. ¿Qué me dices de qué es un acto médico? El acto médico, como lo define la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, esto fue una definición que sacaron a principios de los 2000, porque la Comisión Nacional de Arbitraje Médico nace en 1996, en junio de 1996, estando Ernesto Zedillo como presidente de la República de los Estados Mexicanos, de los Estados Unidos Mexicanos. Y esto se debió a propósito de volver a retomar, como empezamos nuestra charla, por la gran cantidad que ya había de expedientes en todo el territorio nacional, en todos los juzgados, civiles, penales, administrativos, laborales. Había carpetas enormes en contra de muchos médicos. Era una demanda social. Entonces, no es que hayan inventado, encontraron la fórmula más humana y más rápida para dirimir este tipo de controversias. ¿Cuál fue?
La del arbitraje médico, Ah, la de ok. la de la mediación y la conciliación. ¿Y si se logra? Mira, yo que estuve prácticamente 6 años como comisionado, nosotros fuimos de los estados con mejor resultado en la mediación y en la conciliación. Estoy hablando de diciembre del 2016 al último de septiembre del 2022. Ok. Y nuestro porcentaje de éxito en la mediación y conciliación hasta ese momento fue del 66%. 66%, arriba de la media nacional. ¿A qué se debe? Te pongo por ejemplo, este ejemplo clásico de todos los días. Una inconformidad médica a propósito del paciente que llega con un cuadro apendicular que es derechohabiente del Seguro Social. Y no la atienden a tiempo porque el paciente se siente cada vez peor, peor y peor. Y tiene posibilidades económicas para atenderse en el medio privado. Y él dice, pues estoy en edad productiva, tengo familia que atender, que sacar adelante. Mis hijos son adolescentes o menores de edad. Tengo que seguir trabajando. Y ya sé que traigo una apendicitis, pero aquí voy a tardar no sé cuánto tiempo para que me atiendan. Me voy por fuera, me atienden por fuera y le hago un reclamo al Seguro Social por la cuestión de lo que yo invertí en la atención médica privada. Ya. Y ese es el reclamo que se presenta en la Comisión Estatal de Arbitraje. ¿Y se resuelve a favor? No, no siempre. Porque resulta que hay un comité interno del Seguro Social que es tripartita. Un representante de los obreros, del sindicato, un representante de los patrones y el de los servicios médicos del estado de salud, del estado del IMSS. El jefe de los servicios de salud dentro del estado del IMSS. Entonces es una decisión entre 3 partes, es una decisión tripartita. Si después de analizar el caso, ellos dicen, oye, pues nosotros nunca le negamos el servicio a Juanito Pérez. Él se fue por su propia voluntad, pero yo, Instituto del Seguro Social, nunca le negué el servicio. Entonces, ellos dicen, esto no procede. ¿Pero qué es lo que nos hizo a nosotros, Aguascalientes, mejor? Porque nosotros hacíamos la labor. Los médicos. No con los médicos, con los del Seguro Social, con el grupo que iba en representación del Seguro Social a las audiencias conciliatorias, les hacíamos ver pues, que sí había elementos como para dirimir esa controversia, dándole pues, la parte racional de lo que ellos reclamaban. O sea, hacían la labor humana. Sí. A mí me comentaste... Aunque te quiero comentar que el estado con mayor éxito fue Querétaro. Ah, ok. Querétaro llegó hasta el 70%. ¿Se supo también qué fue lo que les ayudó a ellos para hacer el mayor éxito? Había cierta amistad entre el delegado y el comisionado. Entonces ayudaba a dirimir a favor de ambas partes, ¿no? Quiero comentarte ganar. como una cosa adicional que una de las reformas que presentaron tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores para que estas controversias se dieran con mayor éxito, sobre todo a favor del lado justo hacia el paciente, cuando el paciente tenía todos los elementos para reclamar su acto médico y más que nada su gasto médico desde el punto de vista económico. Hubo propuestas incluso de morenistas, para cambiar la Ley General de Salud del IMSS, la Ley General del IMSS, para que no fueran juez y parte. Pues sí. Sí. Que no dijeran, este caso sí amerita retribuirle este reclamo y a este no porque nosotros no me conviene. Así es. Así de sencillo. Entonces, pero como todas las reformas de ley está en la congeladora. Y esto estaba desde principios del año pasado. Ok. Yo quiero hacerte una pregunta personal. ¿En qué momento decidiste estudiar medicina? ¿Cómo? ¿En qué momento decidiste estudiar medicina? Desde la prepa. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en tu vida? Fíjate que quiero comentar, esta es una anécdota muy personal. Yo me metí
a un seminario franciscano cuando tenía 12 años. Era un adolescente. Y estuve toda la secundaria en el seminario con los franciscanos. Que fue una experiencia bastante particular. Haz de cuenta que estuve en un cuartel militar, pero con culturización religiosa. ¿Y ellos te llevaban a la medicina? No, lo que pasa es que había una farmacia. La farmacia la manejaba uno de los estudiantes de mayor rango, y a mí me jalaba la farmacia. O sea, sentías como que algo te llamaba. Yo quería ver qué había en la farmacia, yo quería ver qué medicamentos había y por qué les daba una cosa a unos y otra a otros. ¿Y en tu casa lo viste? Bueno, yo tuve tíos. Okay. Tuve tíos médicos. ¿Y sentías como que había bueno, pues algo? como que me jalaba. Y cuando llego, me salgo del seminario, tenía 15 años de edad. Cuando yo salgo de esto, entro a la preparatoria de petróleos del Instituto de Ciencias y Tecnología, que todavía no existía la universidad. Y en ese tiempo la prepa era de 2 años. No era de 3, era de 2 años. Tú tenías que definir realmente, después de estudiar el primer año de prepa, qué área ibas a agarrar. Y yo rápidamente dije, yo quiero medicina. ¿Y al día de hoy te sientes feliz con esa profesión? Yo estoy satisfecho con mi decisión, estoy contento de ser médico y seguiré siendo médico hasta el último día de mi vida. Quiero preguntarte, ¿qué haces en un día a día para cuidarte a ti mismo, en tu mente, cuerpo y espíritu? Bueno, ahorita estoy en una etapa como de relax, después de todo el acelere que tuve como comisionado estatal de arbitraje médico, porque nunca dejé la práctica anestésica, la combinaba lo de la comisión, que me jalaba mucho por la cuestión jurídica. Siempre me llamó mucho la atención las jurisprudencias relacionadas al sector salud. Siempre me jalaban mucho. Era lo que más estudiaba. Preparaba mis temas para presentarlos en diferentes foros, tanto desde el aspecto médico como desde el aspecto jurídico, pero nunca abandoné mi profesión. Siempre que tenía oportunidad de ir a dar un procedimiento en las tardes o muy de mañana, muy temprano, lo hacía con todo gusto y nunca me hizo mella esa situación. Cuando ya salí a partir de octubre, he tomado un poquito como de vacaciones, ¿no? He estado tomando este año como de un año sabático, apenas reincorporándome nuevamente de tiempo completo a lo que es la talacha, el servicio anestésico con los médicos que me llaman. De repente leo. O sea, podrías decir que te cuidas sabiendo en qué momento tienes que parar y descansar. Sí, claro. ¿Tienes alguna práctica que tengas como espiritual, que hagas meditación, que hagas momentos de yoga, hagas ejercicio? ¿Qué práctico? ¿Contacto con la naturaleza? Sí, hago ejercicios cada vez que voy al campestre. Ok. Sí, hago ejercicios que vi, que curiosamente los vi en los 70s, en selecciones para los ejecutivos de Nueva York, que no tenían ni lugar, ni espacio, ni tiempo para cuidarse, sobre todo el sobrepeso. Entonces, desde entonces agarré estos ejercicios. Me casé con ellos y los sigo haciendo. Jugaba golf antes de empezar como comisionado de la COESAMED, pero ya abandoné ese deporte. ¿Hay algo para ti importante que pasó en tu vida? Que tú tienes una forma de ver la medicina al paciente y que sabes que no nada más la medicina alopática es importante para sanar. Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, fue una experiencia personal por una patología de un tumor en base de cráneo en 1996, precisamente cuando estaban haciendo la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. A mí me descubren un tumor en base de cráneo, tumor en una localización muy compleja, porque era donde pasaban una buena cantidad de pares craneales. Y me operaron en México y luego me radiaron. La radioterapia posterior a la cirugía me maltrató mucho
físicamente y psicológicamente. De hecho, yo pensé que no iba a superar esa etapa. Pensé que iba a morir. No una, sino varias veces, de lo mal que me sentía. Y a raíz de eso, un hermano mío me manda, no había celulares, no había WhatsApp, no había ese tipo de comunicación. Me manda una carta con respecto a unas amistades de él que habían sido desahuciadas en nutrición, en el Instituto Nacional de la Nutrición, un hospital de mucho renombre, un instituto de salud bastante bien renombrado a nivel nacional e internacional, y que habían sido desahuciados y que tuvieron la experiencia de ir con un chamán tal cual y que pues los curó por años, ellos estando ya desahuciados. Él me cuenta esa historia y yo, al sentirme tan mal personalmente y físicamente, dije, bueno, pues el amolado va a todas. Y esa fue mi premisa. Yo, por sentirme como me sentía, física y psicológicamente, acudí a esta instancia y me di cuenta que no nomás existía la medicina alopática. También existe la medicina naturista, la medicina homeopática, la medicina herbolaria. Preguntémonos todos cómo le hacían los aztecas para controlar cánceres, diabetes, Exacto, hipertensión, que siempre han existido en la historia de la humanidad. Entonces, existe ese otro mundo, por así decirlo, y es válido para la gente que lo quiera investigar, que lo quiera abordar. La medicina alopática, la medicina a la que yo me debo, la medicina que yo ejerzo todos los días, tiene sus limitaciones. exacto. Entonces, yendo ya para ir concretando, llevándonos a recomendaciones, que es el cafecito del desayuno, donde vamos a recomendarles que si se ven inmersos en una situación de salud, con médicos, con cuestiones de que si es responsabilidad de uno, del otro, que si me informaron que se cumplió los 4 principios, qué sé yo, no vamos a estar, no cumplió con el tercero. No, esto no es una clase catedrática para que sepan si van a ir a decir que el doctor no cumplió con los 4 principios. Aquí, ¿tú qué le recomendarías a la gente para sensibilizar y sabiendo que tú pasaste por una experiencia que no solamente el médico tiene toda la responsabilidad para poderte ayudar a acompañarte a salir? ¿Qué les recomendarías a alguien? Bueno, que ejerzan su derecho de autonomía. Que ejerzan su derecho de autonomía, porque ese derecho lo tenemos todos. Y el médico debe de respetarlo. El médico está obligado a decirle, oiga, pero voy a ir con un charlatán, porque a propósito de esto, entre el gremio médico, ese tipo de medicina lo catalogan de entrada como una charlatanería. Y no siempre es así. Oye, simplemente el seguro, si tú te atiendes, yo me atendí en lo de Lyme, en donde me daban desde vitamina C y cuestiones homeopáticas, y salí adelante, pero el seguro no te lo paga. Entonces, yo creo que desde ahí estaría bueno que esto fuera una llamada a la atención para que vieran que efectivamente no nada más la medicina alopática sana, que hagan derecho a su intuición. Yo les diría, conéctense con ustedes mismos, pidan, o sea, yo primero tengo derecho a que me informen y tengo derecho y responsabilidad personal, claro, de yo poder decir, a ver, esto me la creo, no me la creo, ¿y qué voy a hacer? Yo me acuerdo cuando estuve en Reno, con esta situación, decía, el doctor no me va a decir todo lo que tengo que hacer. Yo tengo que cuidarme en los 5 sentidos, o sea, en lo que como, en lo que veo, en lo que escucho, en lo que huelo, en lo que siento, en lo que contacto. Desde si hago ejercicio, tengo que contactar. Entonces yo creo que eso sería, si tú me lo permites, una segunda recomendación, que apelen a su responsabilidad propia. Sí, claro. ¿Verdad? Claro, sí. Estas son decisiones de tipo personal. Y tampoco se vale que le echen toda la aburridora, por decirlo coloquialmente, al médico. Exacto. El médico hace su mejor papel. Oye, y si sientes que no lo está haciendo porque no cumple con la empatía y con la confianza, pues con permiso, me voy y elijo el que tengo yo empatía, en el que yo siento que está conectado con su ser, en el que yo siento que me va a llevar a un mejor puerto. Es que yo tengo el derecho a elegir. Así como yo elijo el doctor elige al paciente, punto. ¿No? El médico no escoge al paciente.
el paciente escoge al médico. Oye, pero también tú tienes derecho a decir, a mí me decían en Derecho, en la ética, en la carrera de Derecho me dijeron en la clase de ética, tú tienes derecho también y posibilidad de Sí, decidir, ¿te sí. atiendo o no te atiendo? Tienes toda la razón. ¿Verdad? Sí. Por eso las interconsultas, vaya. Un médico que se ve rebasado por la patología de su paciente, entonces dice, bueno, hasta aquí llegué, se lo tengo que derivar a otro servicio porque es el que le corresponde. Y ahí es donde entra la responsabilidad médica y ahí es donde entra el ego. Hay que dejar el ego a un lado, que es una de las entrevistas que hice que está ahorita precisamente saliendo en todos lados, donde el ego es el que nos hace yo soy todopoderoso. Yo creo que hay que bajar el ego de tanto el paciente como el médico y decir vamos a bajarle un poquito al ego porque si no soy yo la persona indicada, no nomás por dinero te voy a atender porque te voy a mantener enfermo, como la medicina a veces nomás está por eso para mantener enfermo. Tendríamos tema para platicar porque lo de la medicina germánica que tú también la estudiaste es para otra plática. Quiero dejarlos con ganas para que sepan que tú también estás en todo esto que yo lo estudié, lo aprendí, las 5 leyes biológicas de Hammer, wow, y me encanta porque aparte médico y abogado, bueno, nos entendimos perfecto. Y bueno, yo creo que otra de las recomendaciones que podrías decir por lo que estás platicando sería humanizarnos, ¿no? Sí, acabas de tocar un punto que es muy llamativo y es el pan de todos los días con muchos médicos. No puedo generalizar, pero habemos médicos, y me incluyo porque soy un ser humano, puedo fallar, puede ganarme en un momento dado la víscera más que la razón, a cualquiera nos pasa. Pero habemos médicos que pecamos de soberbia, de orgullo y de demasiada ciencia, de demasiada sapiencia, como si tuviéramos la verdad absoluta y no existe una verdad absoluta. De hecho, no existe un acto médico perfecto, lo vuelvo a repetir. El acto médico, y a propósito, se me olvidó decir la definición de acto médico. ¿Cuál es la definición? Sí, tú me la pediste y no, sí, nos fuimos por otro lado. Esa definición la emite en CONAMED a principios de este siglo y menciona que es todo aquel acto que, aunque sea por muy simple o muy complejo por parte del médico, desde el punto de vista científico, conlleva una serie de sobrecarga de riesgos y en donde no existen elementos sustanciales y objetivos para sustentar y para ofrecer un resultado exacto. Esa es la definición de acto médico. Pues fíjate que con esto cierro, creo que lo estás diciendo y cerramos el programa porque me encantó cómo lo estás definiendo y cómo estamos cerrando en cuanto a que no hay acto médico perfecto porque no hay humano perfecto, porque el cuerpo es imperfecto por naturaleza. Sí. El ser es perfecto, el ser lo que no vemos es perfecto, pero el cuerpo no es perfecto, Salvador. Tengo que volverte a dar una pequeña aclaración con respecto a todo esto. El médico está obligado a lo que se dice la lex artis medica. ¿En qué consiste la lex artis medica? Que en eso se fijan los jueces, ¿eh? Los jueces analizan la lex artis medica. Okay. Tiene una demanda Juanito Pérez, médico cirujano, y el juez tiene que adentrarse y empaparse de lo que es el acto médico que realizó de acuerdo a la lex artis medica. La lex artis medica son los conocimientos inherentes, actualizados, universalmente aceptados para llevar a cabo ese acto médico. Sus habilidades y destreza que conlleva todo el soporte científico y tecnológico de por medio de cuanto a su especialidad. Vaya, tú no le vas a dar a un médico general que opera una craneotomía para una resección de un tumor cerebral. Claro. El médico debe haber hecho una especialidad y ya debe de tener, como los pilotos, horas de vuelo, de práctica, para sustentar ante un juez que está capacitado y que utilizó todos los medios de acuerdo a la lex artis medica. Zapatero a tu zapato. Así es. Sí, así es. Es un tema bastante complejo de entrada, pero sí vale la pena retomarlo, porque mucha gente se confunde, y se confunde porque
por estos avances tecnológicos y científicos en la actualidad, piensan que los diabéticos se van a curar. No, la diabetes es una enfermedad que nunca se cura, se controla. Se controla. Si tú llevas una vida armoniosa, te cuidas, haces ejercicio, comes sanamente, tomas tus medicamentos hipoglucemiantes para que no anden tus niveles de glucosa para arriba y para abajo, etcétera, etcétera. Hay una corresponsabilidad. Claro. Aquí la situación es que la sociedad es corresponsable con el médico, con el gremio médico, en cuanto al servicio y en cuanto a los posibles resultados. Me encanta este punto porque creo que es otra de las conclusiones que darías. Hay corresponsabilidad médica. Para que no digas todo es culpa del paciente, todo es culpa, que a mí no me gusta la palabra culpa, yo hablo de responsabilidad y aquí es efectivamente corresponsabilidad médica. De verdad es eterno el tema, me encantó haberte tenido aquí, muchísimas gracias, mi Salvador. Entonces aquí, si me lo permites, voy a cerrar y bueno, pues quedamos con esas conclusiones, que tienen que apelar a su derecho a autonomía, que sean más humanos, que sean responsables ambas partes. Y de verdad, o sea, pues yo creo que el que si sientes que algo no funciona, y ahí es donde yo voy a ir cerrando. Si sientes que hay algo que te está pasando, yo te invito a que acudas a una asesoría profesional, a una psicoterapia, donde te ayudemos a ir a ver lo más profundo, porque a veces es que es culpa, dejemos la palabra culpa. Entonces, en este momento yo te pido, ya sabes que en cecilanderos.com vas a poder ver este programa, vas a ver todos los programas que estamos aquí compartiendo, toda la información que se nos está pidiendo. De hecho, ya nos están pidiendo temas específicos, como lo del duelo, que me lo están pidiendo, que es de las próximas temporadas y episodios van a venir eso. Te pido, si quieres algún tema en específico, ponlo ahí en cecilanderos.com. ¿Qué quieres que tengamos de tema? Traeremos a las mentes brillantes, traeremos gente especialista, gente que ha vivido en carne propia y que te va a hablar desde sí mismo, desde su ser, desde su mente, cuerpo y espíritu, para darte la mejor recomendación que a él le funcionó, que a mí me funciona y que tú puedes ir eligiendo dentro de estas recomendaciones cuál es la mejor para ti. Acude con nosotros y ahí encontrarás apoyo terapéutico, coaches especializados que te podemos acompañar para sacar adelante. Y no olvides, síguenos en cecilanderos.com. Gracias.